hablaré sobre el derecho romano en España. Los orígenes medievales. Tras la caída del Imperio Romano, el derecho permaneció en la península gracias a la tradición de ciertos centros monásticos. Durante la Edad Media no existía todavía esa enseñanza universitaria organizada, pero sí una temprana recepción del derecho romano. Estas estaban a través de las traducciones al romance latín del Corpus Ius Civilis, especialmente promovidas por la Escuela de los Traductores de Toledo. El influjo de los autores Isidoro de Sevilla, que transmitieron conceptos jurídicos romanos al pensamiento alto medieval. Todo ello permitió que el derecho romano impregnara instituciones y costumbres jurídicas mucho antes que su formalización académica. La institucionalidad universitaria, con la función de universidades como Salamanca, Lérida, Santiago, las enseñanzas del derecho romano se incorporó de la manera más regular. Sin embargo, el sistema presentaba rigideces. Por ejemplo, programas muy fijos y poco adaptados a la evolución, un número limitado de cátedras controladas por la corona inglesa. Aún así, estas universidades permitieron la formación de letrados que empleaban el derecho romano en la práctica judicial y la administración real. El 3, que es humanismo jurídico y renacimiento. Esta se impulsó en esta se impulsó la lectura de las fuentes romanas con ayuda de la filología, la crítica textual y el estudio histórico. Durante esta etapa se crearon cátedras especializadas, se modernizaron los planes del estudio y el derecho romano alcanzó crecimiento. Otra es crisis y estancamiento. Tras el impulso humanista, los estudios jurídicos entraron en una fase de decadencia. En esta se forzó el formalismo y se repitieron métodos escolásticos. Faltaban contacto con las corrientes europeas avanzadas. En esta la Ilustración intentó reformar este panorama. Se propusieron nuevos planes de enseñanza y una aproximación más racionalista al derecho. Pero estos esfuerzos no tuvieron efectos limitados y la ciencia jurídica española no acompañó plenamente el progreso europeo del momento. De ahí seguiría en el siglo XX, que es la madurez científica. En esta, durante el siglo XX, España logró finalmente integrarse en la romanística internacional. Se introdujeron métodos modernos como históricos críticos, dogmáticos, filósofos, jurídicos. España pasó por una tradición romanística irregular
a una producción científica sólida y reconocida. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la recepción del derecho romano en Alemania y otro poco en Inglaterra. A comienzos del siglo XIX, Alemania no era un país unificado, sino un conjunto de múltiples estados con sistemas jurídicos diferentes. Esta diversidad generaba confusión e impedía la creación de un orden jurídico claro y coherente. Por eso, el derecho romano continuó siendo la base común que servía como derecho supletorio en gran parte del territorio alemán. De este contexto surge un debate muy importante. En 1814, el jurista Thibaut propone crear un código general para toda Alemania, inspirado en modelos extranjeros como el francés o el austriaco. Sin embargo, esta idea es rechazada por uno de los juristas más influyentes de la época, Federico Carlos Savigny. Para Savigny, la codificación artificial no era la solución. Él sostenía que el derecho no debía imponerse desde arriba, sino que tenía que surgir orgánicamente del espíritu, la cultura del pueblo y la cultura del pueblo, lo que él llamó el Volksgeist. De esta discusión nace la Escuela Histórica del Derecho, encabezada por Savigny. Esta escuela sostiene que el derecho no es un conjunto de normas fijas, sino un producto histórico que se va formando a lo largo del tiempo. Dentro de esta escuela surgieron dos grandes orientaciones. La primera es la orientación historiográfica, que busca estudiar el derecho romano desde su evolución histórica, extendiendo que cada pueblo desarrolle su propio derecho, según su realidad social, su lenguaje y su experiencia cultural. Para esta corriente, el derecho no puede separarse del contexto en el que nació. La segunda es la orientación dogmática, representada por Puchta, y conocida como la pandectista. Esta corriente propone un estudio más sistemático y conceptual del derecho romano. Los pandectistas intentaban construir el derecho a partir de conceptos lógicos y abstractos, creando una estructura jurídica cerrada y muy organizada. Su método fue tan influyente que se habló de una jurisprudencia de conceptos, donde todo el derecho derivaba de categorías racionales. Pero esta visión tan formalista comenzó a recibir muchas críticas. Uno de los grandes opositores fue Rudolf von Jhering, quien argumentaba que el derecho no podía reducirse a solo conceptos. Jhering propuso que la jurisprudencia de intereses, una manera más práctica de entender el derecho, que debía tomar en cuenta factores sociales, económicos y sobre todo políticos. Para él, lo importante era buscar soluciones justas a los problemas reales, no solo analizar conceptos abstractos. Todos estos debates influyeron profundamente en la construcción del Código Civil alemán, el famoso BGB, que finalmente se promulgó en el año 1900. Este código se considera uno de los más importantes de Europa y es producto directo del pensamiento pandectista. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del derecho romano en Inglaterra. El caso de Inglaterra es muy diferente al caso de Alemania y al del resto de Europa. Mientras que en el continente el derecho romano tuvo una enorme influencia, Inglaterra siguió un camino casi contrario. Durante la Baja Edad Media, Inglaterra fue el primer país europeo donde se intentó enseñar el derecho romano. Por ejemplo, en 1143, el profesor Beccario llevó consigo obras del Corpus Juris Civilis. Sin embargo, poco después, los reyes ingleses comenzaron a prohibir su enseñanza. Para 1234, Enrique IV incluso prohibió su estudio en Londres. A pesar de todas estas restricciones, algunas ideas romanas lograron difundirse a través de discípulos de Beccario y de juristas como Bractan, pero aún así Inglaterra no adoptó el derecho romano como base de su sistema jurídico. ¿Por qué? Porque el derecho inglés siguió un desarrollo plenamente jurisdiccional, es decir, el derecho se construía a partir de las decisiones de los tribunales reales de Westminster. De ahí nació el Common Law, un sistema extremadamente formalista, basada en procedentes jurisdiccionales y muy rígido. Sin embargo, esta rigidez generaba injusticias. Por eso apreció un sistema paralelo, la Equality. Administrada por el Tribunal del Canciller, la Equality permanecía decidida sobre casos basándose en principios de equidad, justicia y la buena fe, algo mucho más flexible que el Common Law. Así, el derecho inglés se desarrolló a través de dos vías:
el common law, rígido y formal, y el equality, flexible y basado en la justicia del caso concreto. Aunque Inglaterra nunca adoptó el derecho romano, algunos elementos de su sistema recuerdan las tradiciones romanas, especialmente en la búsqueda de soluciones justas y el uso progresivo de normas escritas. En conclusión general, en resumen, Alemania y Reino Unido representan dos modelos completamente distintos de relación con el derecho romano, ya que Alemania lo estudió, lo sistematizó y lo convirtió en la base para uno de los códigos civiles más importantes del mundo. En cambio, con Inglaterra resistió su influencia, creando un sistema jurídico propio, el Common Law, que aún se usa en Estados Unidos, Canadá, Australia y muchas otras naciones. Aún así, en ambos casos, el derecho romano siguió siendo una referencia histórica fundamental y un punto de partida para la evolución del derecho moderno.